buenas tardes a todas, a las que entráis ya y a las que vais llegando. Mantened cerrado el audio, por favor, mientras se producen las intervenciones. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las usuarias y usuarios de las bibliotecas de los distintos distritos de la ciudad de Valencia, porque se hace desde Valencia, para Valencia, pero también para el resto de España. Bueno, y para el resto del mundo, si se conectan. También a las usuarias de las bibliotecas municipales de la Comunidad Valenciana, a la red de bibliotecas en igualdad, que promueve clásicas y modernas, a las asociaciones feministas, a las colegas de CIMA y de MAP, a las invitadas libreras, que también las hay, a las socias todas de clásicas y modernas, y buenas tardes a todas y a todos. Bien. En primer lugar, voy a excusar la asistencia de la moderadora. Bueno, no sé, las que no me conocéis, yo soy Marina Gilabert, secretaria general de Clásicas y Modernas. Excuso la presencia de la moderadora, que es Jessica Fortuny, porque por causas de fuerza mayor, muy a su pesar, no puede acompañarnos esta tarde. No obstante, me ha enviado unas notas y más tarde leeré en su nombre. Pero esas notas ella misma las titula de la siguiente manera: Mujeres en escena, mujeres en lucha. Con lo cual ya anticipa algo. Bueno, agradezco al Ayuntamiento de Valencia que en la sesión de gobierno aprobara el acuerdo de colaboración con Clásicas y Modernas, con la adhesión del consistorio a Bibliotecas en Igualdad. Y muy especialmente se lo agradecemos a la concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, quien a su vez asumió las carteras de la Concejalía de Educación, de Juventud y Cooperación al Desarrollo. Subrayo estos aspectos también porque parte de nuestras actividades tienen que ver con estos otros ámbitos como la juventud, la educación y la cooperación al desarrollo. Maite Ibáñez, a través de su servicio, encargó una serie de conferencias a Clásicas y Modernas, que nosotras agrupamos bajo el título Ni burbujas ni princesas, y estas mesas redondas, creativas y emprendedoras, que hoy dedicamos a mujeres en escena. Hemos llegado al ecuador de las mesas redondas y dado el contexto en el que nos movemos, que es Bibliotecas en Igualdad, dirigido, por cierto, por Rosa María Rodríguez Magda, y que yo también coordino, quiero subrayar el alto valor simbólico que tiene que la política y los políticos se adhieran a un proyecto para la igualdad de mujeres y hombres en la cultura que surge de la sociedad civil. A la ciudadanía lo que verdaderamente le importa es percibir esa otra mirada a la cultura que excluyó a la mujer del canon, de aquello que era valioso transmitir intelectual y artísticamente. Y hoy nos impulsa a conocer y reconocer a las mujeres que individualmente, o formando red, o incluso generación, construyeron y construyen la cultura para que ésta sea universal. Nos ayude a formar ese pensamiento crítico a hombres y mujeres, y desde el reconocimiento de los referentes modelos, las generaciones más jóvenes puedan aspirar a aquellas profesiones, empresas, avatares o sueños que les parecían inalcanzables. Bueno, termino ya mi presentación solamente señalando que la mesa de hoy nos permitirá ilustrar con claridad, con los testimonios de las creadoras aquí presentes, no solo sus excelentes trayectorias en la dramaturgia, o en la escritura, o en la gestión, sino lo que se proponen hacer en adelante. Porque no solo la creación artística, solo ella es capaz de crear un futuro para el arte, sino que además permite aquella lejana reivindicación que sigue siendo la nuestra. Es decir, la necesidad de seguir trabajando por el único espacio en el que la dignidad democrática será una realidad y no solo un deseo: la igualdad de mujeres y hombres.
Bien, pues paso a presentar las ponentes. Antonia Bueno. Figura en nuestro cartel dramaturga, directora y actriz. Se define a sí misma como mujer de teatro. Embarcada en proyectos culturales desde hace 40 años. Creó a finales de los años 70 en Madrid el Teatro Guirigay, codirigiendo 20 años la compañía. Ha sido presidenta de Don Escenar durante 13 años de su existencia. Es socia de Clásicas y Modernas, de la Asociación Española de Autoras y Autores de Teatro, ACT, y de la Asociación Valenciana de Escritores y Escritores de Teatro, EBET. Para ella, la mujer es la protagonista fundamental en la mayoría de sus creaciones. Es autora de textos, de guiones de espectáculos de calle, de traducciones, de versiones de teatro musical. Sus obras se han traducido a múltiples idiomas, que señalo porque van desde el inglés, francés y alemán al griego, húngaro o croata. Sus obras también se exponen en la Feria del Libro, en ferias del libro internacionales. Yo creo recordar que la más reciente fue la de Casablanca. ¿No es así, Antonia? Sí, así es. Pues eso no figura en tu currículum. Bien. Ha presentado obra suya en España, en Rusia, en Cuba, en Brasil, en Estados Unidos. Ha creado coproducción internacional con Portugal y Brasil. Bueno, es autora de muchísimas obras. Voy a destacar solamente algunas. La trilogía de las mujeres medievales. Sancha, reina de la Hispania. Zara, favorita del Al-Ándalus. Y Raquel, hija de Sefarad, que yo tuve el gusto de asistir. Textos, pecados y publicados de origen solo de ella, que ella además interpreta, imparte talleres, como el teatro terapéutico para las mujeres, que espero que nos cuente algo sobre ello. Ha recibido reconocimientos por sus interpretaciones, direcciones y por los textos, como el de premios de narradora de la Fundación Hugo Zárate, y también narraciones breves del ayuntamiento, etc. No quiero extenderme más, pero tiene una larguísima trayectoria en este ámbito de la cultura. Continúo señalando Estrella Manalo. Estela es escritora, actriz y dramaturga. Su vertiente artística ha derivado hacia el mundo de la literatura, la interpretación y también últimamente, bueno, para ella en menor medida, a mí me parece extraordinaria, hacia la pintura también, lo cual es una mujer polifacética. Como dramaturga, de su pluma han salido más de 70 textos teatrales en diversos formatos y muchos de ellos estrenados y editados. Algunos extractos de sus obras figuran en los libros de texto para estudio del español en el bachillerato francés. También como articulista ha publicado más de 30 artículos. Como conferenciante tanto en España como en Estados Unidos sobre personajes famosos como Teresa de Jesús, Bernini, Gertrude Stein o Tamara de Lempicka, entre otros. Como poeta ha publicado 3 libros y tiene otros tantos en preparación, además de figurar en las principales antologías poéticas de España y América Latina. Ha recibido, lógicamente, varios premios y menciones honoríficas. 3 libros de relato, uno publicado, 2 todavía en el cajón, también ha obtenido varios premios en esta temática. Varias novelas, las 2 últimas, Enamorada de un cura comunista y Mujeres infieles en la era franquista, que tuve el honor de presentarle en la Biblioteca de la Dona de Valencia. Y en preparación tiene Una ventana frente al parque. En su faceta de actriz ha protagonizado infinidad de trabajos teatrales, tanto salidos de su pluma como la de otros autores. Ha sido protagonista en la película, junto a Vicente Gisbert,
en La distancia y tiene también papeles secundarios en otras películas. Continúa su currículum y su aportación, su biografía, con el hecho de haber participado en varias series de televisión, entre ellas una que dirigió Berlanga, sobre Blasco Ibáñez. Como con el concertista de guitarra Eugenio Gonzalo, ha recorrido toda Europa, China, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos. Es decir, tiene una vertiente internacional que a mí me hace recordar esa imagen de que antes señalaba, un poco a micrófono cerrado, de una estrella que se llama Mintaka, que luego hablaremos de ella. En Valencia creó la Asociación de Amigos del Pintor que fue su padre, José Manao Bioglietti, lo he dicho bien, ¿verdad? Glietti, sí, sí. Y bajo su dirección se han hecho varias exposiciones en museos de Bellas Artes de Valencia, Alicante y en la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, sobre la Asociación de Amigos del Pintor Manao, fue comisaria de una colección museística que hoy está en el Museo Manao. Ha promovido la revisión de trabajos de investigación en torno a Manao y a través de las universidades Carlos III y la Fundación Alfonso el Magnánimo de Valencia, y un largo etcétera que voy a dejar de momento aquí. Córtalo, que es un demasiado rollo. No, está muy bien. Vamos a hablar de Laura, Alabama. Laura Salido, actriz y creadora. Se forma en arte dramático en la Escuela Oficial de Valencia de Teatro y Cine. Es licenciada en interpretación gestual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Diplomada en pedagogía Jacques Lecoq por el Laboratorio Internacional de Actor en Movimiento y productora de audiovisuales, radio y espectáculos. Trabaja como actriz, intérprete, productora, dramaturga, directora, profesora de manera profesional multidisciplinar, aunando siempre la creación artística, la creación escénica, el gesto, la palabra, la danza, la interpretación y la performance. En 2013 genera y escribe un proyecto personal, Heroína, basado en el principio de incertidumbre de Heisenberg, y viajó con él al Festival Itzel de Varsovia, en Bolonia, junto al montaje teatral Gestos para Nada. Ha colaborado con grandes maestras y maestros del oficio, como Ana Vázquez de Castro, César Rubio, José Luis Raimond, David Trueba, Sol Garré, Silvia Dipé, Diego Domínguez o Luis Fornés. Es especialista en máscaras, comedia del arte, bufones, tragedia y clown. En el ámbito audiovisual ha compartido pantalla con Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Juan Rabonet y con el guionista y director Raúl Navarro. A lo largo de su trayectoria también participó en actividades con diferentes compañías profesionales como Grietas, Cóctel Molotov, Manufactures, Escomedians, etc. Asimismo, en 2016 creó Mintaka, Club de Teatro, y actualmente continúa su labor pedagógica y teatral y artística en Soul Creator, Mintaka, Escuela de Artes. A mí me ha llamado mucho la atención esta palabra y os la comento. Esta palabra nombra una estrella de la constelación Orión, cuyo nombre deriva de la palabra cinturón, el cinturón de Orión. Es una estrella múltiple, binaria, cuya duplicidad ha sido descubierta mediante la espectroscopía, lo cual es de descubrimiento reciente. Y está compuesta por un haz de luz que en determinados momentos oculta a la otra estrella que lleva pegada, nada menos.
es una estrella azul de tipo espectral. Es la única estrella que al asomar y al ocultarse indica puntos cardinales este y oeste. Yo creo que eso tiene que significar algo más dentro de tu labor docente, Pero ahí no termina la cosa, porque además también forma parte de la escuela que denomina Gudua Deisdea. Otra sorpresa para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué significa? Entonces, tengo entendido que esta expresión, estos dos vocablos, forman parte de la lengua ibérica y vendría a significar vaso que dispuso la divinidad, y yo añado para la literatura o para el teatro, o vaso consagrado a Dios. Los estudiosos vasco-iberistas habitualmente traducen esta expresión como grito de guerra, y también me sirve, porque en estos momentos también hay que hacer un grito de guerra a favor de la cultura. Bien, no tengo nada más que hacer esta pequeña nota y luego continuaremos con ella. Y finalizo con Amparo Puig, agente cultural, pero parece que esto es la síntesis de todo. Su formación académica se cimenta entre las ciencias económicas y empresariales y las humanidades. Accede por oposición a técnica de teatro en la administración. Realiza el máster de gestión cultural, así como de marketing en artes escénicas y gestión y en arte dramático. Desde la segunda mitad de la década de los 70 participa en grupos de teatro independientes, como actriz y como militante. Era lo que tocaba. Realiza montajes de teatro profesional, encargándose en torno a esos años que estoy señalando, últimos años de los 70, hasta bien finalizado, casi hasta la década de los 90, encargándose de la producción y a veces incluso de ser actriz, de actuar como actriz. Participa como actriz en cine, vídeo y televisión en torno al año 2000. Cabe subrayar su organización y producción de campañas desde 1986 como Estiu Festiu, congresos de teatro amateur, la 8ª Mostra del Cine del Mediterráneo, festivales de teatro en Alcoy, Villarreal, la Vall d'Albalda, Elx o Mars Internacional en París. Es creadora y coordinadora del Circuit Teatral de Valencia entre el año 1988 y en 2 momentos llega hasta el 2018. Codirige y organiza y produce Dansa Valencia, hasta en esa etapa que termina en el año 2000 aproximadamente. Es jefa del Departamento de Promoción de Teatres de la Generalitat Valenciana, chapó, amiga mía. Técnica de producción del Departamento de Producción de Teatres de la Generalitat hasta 2012 y participa en las producciones de teatro y eventos como els Premis de Teatre del Día de la Dona y el Festival de Segunda Escena. Asimismo, participa en movimientos feministas, el Movimiento Democrático de Mujeres, que fue el origen del feminismo en esta comunidad, la coordinadora feminista Dones Senart, que es otra de la que fue presidenta durante los 13 años, Antonia Bueno, y Clásicas y Modernas. Bueno, desde 2015. Como veréis, es desbordante el talento, la actividad y la profesionalidad de nuestras ponentes del día de hoy. Yo, sin más dilación, quiero dar la palabra a Antonia Bueno. Antonia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Marina. Y bueno, si tengo tanto currículum es porque tengo unos cuantos años. Entonces, eso se va haciendo a lo largo del tiempo.
Yo no quiero empezar hablando de mí sin dejar de hacer un repaso, aunque sea muy somero y muy rápido, sobre una serie de dramaturgas y de autoras. Fundamentalmente me voy a centrar en la dramaturgia de mujeres que nos han precedido, porque no hemos nacido ahora. Una frase que a mí me gusta mucho, esta de que caminamos sobre hombros de gigantas. Pues algunas de nuestras gigantas ya empezaron escribiendo teatro en los conventos. Después, en el siglo XVII, hubo dramaturgas muy importantes como Ángela de Acebo o Ana Caro, que se considera que era ya una dramaturga profesional. Eran coetáneas de Calderón y tenían propuestas que habría que ver quién copió a quién, porque hay elementos muy similares en algunos textos calderonianos con estas autoras. O María de Zayas, que también del siglo XVII, que dice en una de sus obras que a nadie estoy obligada sino a mi gusto. Y en el siglo XVIII, María Rosa Gálvez también tiene una voz que pone en nombre de un personaje femenino: yo sujeta siempre con el lazo de Himeneo a los caprichos de un hombre, de pensarlo me estremezco. No, yo esclava aquí, soy libre. Tenemos también un ejemplo que me parece muy interesante de una anónima del siglo XVIII, solo se sabe que fue una dama sevillana de 14 años, que dice lo siguiente, uno de sus personajes femeninos: yo fingiendo de galán caricias que no son falsas, lugar a correspondencias doy a mi Lucrecia amada. Como veis, aquí hay una afirmación lésbica que no sé si en aquel momento del siglo XVIII se tuvo que refugiar en el anonimato, esta dama sevillana de 14 años. O Francisca Navarro del siglo XIX, que en su defensa de coquetas se burla de la actitud donjuanesca de los hombres. En el siglo XX ya empieza a haber toda una playa de dramaturgas que ya no son más conocidas, como María de la Olejárraga, que se hacía llamar María Martínez Sierra, de la cual se llegó a descubrir posteriormente que era la autora de la gran mayoría de los textos que escribía o que publicaba como suyos su marido Gregorio. O María Teresa León, Magda Donato, Irene López Heredia, Alma Angélico, Luisa Carnés, Merced Rodareda, Concha Méndez, etcétera, etcétera. Dramaturgas actuales vivas, pues somos muchas, y algo interesante de distintas generaciones que estamos conviviendo, lo cual creo que le da una riqueza a esa visión del discurso de la mujer escritora de teatro muy interesante. Me parece también importante destacar el papel de las asociaciones de dramaturgia, como la Asociación de Autoras y Autores de Teatro de Madrid a nivel de toda España, que has mencionado, Marina, o ABET, que es la Asociación de Escritoras y Escritores de Teatro de aquí de la Comunidad Valenciana, donde estamos acercándonos a la paridad, algo que a mí me pone muy contenta siempre. También me parece importante hablar de las asociaciones de mujeres. Tú has citado, Marina, a Dona Senart, pero aparte empezaron existiendo el Proyecto Vacas en Barcelona o las Marías Guerreras en Madrid, asociación a la cual yo pertenecí cuando vivía en Madrid antes de venirme a vivir a Valencia, donde se ha hecho toda una indagación sobre el discurso de la mujer en la escena, que me parece que ha sido de gran aportación contemporánea. Y también quiero citar las antologías de dramaturgas, como las dos que ha escrito Patricia O'Connor o la que ha publicado Francisco Gutiérrez Carbajo, que son estas dos. No sé si las veis derechas o torcidas, las letras. También. Pues estas son dos antologías que me parecen muy interesantes. Y yo me hago una pregunta que me parece una interesante paradoja. ¿Se ha velado la foto de todas las autoras de la historia por un exceso de luz?
Bueno, entonces paso a hablar de mis temas, creo que voy bien, ¿no? De mis temas tocados en la creación, pues dentro de la violencia de género tengo textos como La niña tumbada, sobre una niña que fue violada en Centroamérica, una noticia que apareció en prensa que me impactó mucho. El móvil del muerto, sobre la violencia en la casa, en el hogar, o La sombra que acaricia, sobre la violencia a la infancia, que es una lacra terrible. Otros de mis temas son las migraciones, donde he escrito, por ejemplo, un texto como Aulidi, hijo mío, que es una metáfora cruel de una madre magrebí que llega a nuestro país, o Sorienak, que es una madre vasca, Ali murió anoche, daño colateral, un niño iraquí, camión al paraíso, un niño sirio. Y luego exilios en la figura de la mujer, como Amparito o Sampara, que transcurre en la República. Es una radio, una emisora de radio llevada por una tal Amparito, y donde se tratan temas de la actualidad en aquel momento. Es un espectáculo que puse en escena en el Cabanyal Íntim hace un par de años, y lo hicimos, fue una experiencia muy bonita porque se hizo en el refugio antiaéreo del Cabanyal. Otro texto que es Doña Amparo Sampara, que es digamos, lo que podríamos llamar el exilio interior en el franquismo, las mujeres que se quedaron. Manolita en la frontera, sobre la figura de Manuela Ballester, la esposa de Renau, que no todo el mundo la conoce debidamente. Bueno, como has dicho, me importa mucho la visibilización de las mujeres en la historia, como la trilogía de mujeres medievales, donde me dediqué a bucear en las tres culturas de lo que serían nuestras bisabuelas, que formarían el pozo de lo que somos nosotras ahora, o la trilogía de la transición, o el Sarah Bernhardt en mi texto Las 1001 muertes de Sarah Bernhardt. También me he dedicado al relato en La madre de las palabras, que has citado, o en figuras como Clara Campoamor en el relato Yo Clarita, o en Las candidatas, que es un relato que dediqué a las mujeres que consiguieron llevar el agua a los Monegros en 1915, yendo a pie desde los Monegros hasta Zaragoza, con toda una odisea que les acompañó. También me han interesado las mujeres en los cuentos de hadas, buscando otra visión diferente, dándole la voz en este caso a las madrastras. Y tengo 3 textos que son, bueno, es otra trilogía, a mí me encantan las trilogías, la trilogía Madrastras, que es La madrastra de Cenicienta, la de Blancanieves y la de Hansel y Gretel, que toman la voz para decir, sí, ustedes me conocerán como la mala del cuento, pero yo les voy a contar mi historia. O también las mujeres en la religión, como en mi texto Simplemente María, donde la Virgen habla como mujer palestina de lo que fue posiblemente su vida, otra visión. Y en distintos monólogos pues he tratado el tema de la prostitución en Escort, o el tema de la vejez llena de vida en Incurable, o el cáncer de pecho en 6 centímetros, o el reciclaje en Ópera de los residuos, que Marina lo conoce, donde acaba siendo la protagonista una vieja alquimista que recicla todos estos residuos en una hermosa máscara del teatro, y el teatro vuelve a renacer. O en Yo la virreina, sobre la reina María de Toledo y Rojas, que murió en el año 1549 en la isla de La Española. Bueno, su marido era Diego Colón, el hijo de nuestro famoso Cristóbal Colón. Si tengo tiempo, me gustaría acabar con una cosita, y si no, lo dejo y después pasamos.
Pues casi mejor le damos paso a Estela Manau. Muy si bien. te parece. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, Estela. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en esta reunión tan bonita, tantas mujeres fantásticas. Bueno, yo quiero decir que he hecho muchas cosas en mi vida, como tú has dicho, ¿no? Pero lo mejor siempre es reivindicar la figura de mi padre, el pintor José Manaut, apartado de su vida por causas políticas y con muchos problemas. En fin, hay que sacarle adelante, yo estoy en ello y espero conseguir el gran museo en Giria. En eso estoy. Bueno, al margen, claro, de todo mi trabajo sobre Manaut, está mi vida como esposa y a pesar de todo amiga de Eugenio Gonzalo, un gran concertista de guitarra, al que yo mimé, pues me sigo mimando, vamos, ahí está, pero que él tenía su carrera maravillosa, pero le faltaba un manager. Entonces ahí estaba yo, organizaba sus conciertos, como has dicho tú, estuvimos pues, prácticamente en el mundo entero, vamos, sobre todo Estados Unidos, en Rusia, en la URSS de aquel momento, Japón muchas veces, bueno, China. Me he recorrido una parte de Europa, lógicamente, y de España. Él le contrataban como solista, con orquesta, o solo, o bien, entonces yo ya aprovechaba, digo, estamos cerca de no sé dónde, bueno, pues en la embajada tal, la otra, pues para organizarles conciertos, ofrecerles conciertos de guitarra y poesía española. Entonces, Perdona que te interrumpa, Estela, pero sí. yo sé que has hecho cosas internacionalmente de un gran coraje y de una gran dificultad. No solamente en cuanto a la compañía, acompañando al guitarrista, sino en tus propias obras de creación y puesta en escena. Cuéntanos algo de esa experiencia vital de persona coraje, de mujer coraje. Cuéntanos algo, por favor. Yo venía más preparada para hablar del otro, porque había quedado así, bueno, que era como mitad y mitad, pero bueno, porque es importante esa etapa de recorrer el mundo, es una etapa muy importante en mi vida, porque yo he aprendido muchísimo en todos esos países, he estado en situaciones, hay también coraje, he estado en un escenario en Japón con 3.000 o 3 o 4.000 personas, con una bailaora japonesa, un cantador gitano y un tocador japonés también. Y yo de vez en cuando salía y recitaba Lorca. Es una cosa es casi surrealista, ¿no? Bueno, pues como esas muchas. Entonces, bueno, me paro ahí. Entonces, digamos que una faceta de mi vida está por ahí, con la compañía de mi marido, acompañándole. Y la otra, pues ya con la creación de mi propia compañía de teatro, Dédalo Teatro, donde ya era otro asunto. Nosotros no hemos trabajado casi nunca como en teatros fijos, solamente en Madrid alguna vez en el Teatro Victoria, pero siempre íbamos con la carreta, o sea, con la carreta, el trabajo ambulante, que igual que hacía Lorca, lo que pasa es que nosotros alquilábamos una furgoneta, pero eso es un trabajo francamente duro, es muy duro. Hay que ir al sitio, cargar la furgoneta, viajar. Yo he conducido mucho la furgoneta, llegar, desmontar, montar el escenario, ensayar si acaso un poco, trabajar, recoger y volver a conducir para llegar a otro sitio. Entonces también ahí hemos puesto muchas obras de teatro mías. Casi todo lo que yo he escrito de teatro es de humor, salvo El coro de asesinas, que no tiene, son 3 mujeres que han asesinado a un hombre y hay cierta justificación para ello. Pero vamos, mi teatro básicamente es de humor, solamente el teatro, porque luego ya el relato no, cuando trabajo el relato depende, pero normalmente ya no, ya son relatos que no tienen nada que ver con el humor.
tampoco con la historia, como trabaja mucho Antonia, trabaja mucho la historia. Yo más bien trabajo sobre algo que ha ocurrido, pero que no es histórico, ni de personajes históricos. No, a veces sí, pero es muy raro. Más imaginación. Y luego, pues también la novela. La novela es algo que lleva mucho tiempo, o sea, hasta que terminas una novela pueden pasar 2 o 3 años, porque ahí sí me he basado muchas veces en momentos históricos, siempre he introducido momentos históricos, como enamorada de un cura comunista, es todo lo que va desde la dictadura de Primo de Rivera hasta, bueno, pasando por la República y el exilio, ¿no? Y es la historia de una tía mía que es la protagonista y que efectivamente estuvo enamorada de un cura que efectivamente era comunista y que estaba, bueno, lógicamente no seguía siendo cura, pero interiormente sí, pero él ya no ejercía como tal. Fueron amantes y, bueno, ella fue a Rusia con los niños de la guerra, es una historia muy bonita, y luego acabaron ambos en México, en el exilio mexicano, donde también acabó parte de mi familia, excepto mi padre, que no quiso marcharse porque pensó que no habría problemas y luego, luego le cogieron, claro, le encarcelaron. Pero mi abuelo y mis tíos todos, mi abuelo era un gran valencianista, creó la Casa de Valencia en México, por ejemplo, ¿no? Aparte de muy amigo íntimo de Sorolla. Bueno, entonces íbamos por mis teatros de humor. Si queréis, bueno, me gusta mucho que la gente se divierta con mis cosas, me gusta que la gente se ría, es muy difícil hacer reír, eso es lo más difícil, el humor es muy difícil, pero yo creo que he conseguido que la gente se ría con lo que yo escribo y eso ya es algo fantástico, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso simplemente es la parte de dramaturgia, y luego la parte más seria de las novelas, pues con las mujeres infieles en la época franquista, en la era franquista, son entrevistas con mujeres. Hice muchas entrevistas a mujeres de esa época, es decir, que vivieron en la época de plena represión franquista, y estas mujeres, que lógicamente no eran mujeres pobres ni tenían la vida resuelta, pues a veces tenían un amante. Entonces, el final de todo y el resumen de todas estas historias que yo fui recogiendo y luego las he reproducido, omitiendo los nombres de las personas por estos lugares, nada que se pudiera encontrar la persona, pues al final el final es que era el mismo, porque estábamos todas educadas para servir al hombre. Entonces acababan teniendo un amante con el que ejercían igualmente que con el marido. Le planchaban la ropa, le lavaban, le hacían la comida, le lavaban los platos, acababan también de esclavas del amante. Pero bueno, tenían el aliciente de encontrar un nuevo amor, un nuevo roce y una nueva ilusión, digamos. Pero en fin, es un poco frívolo haciendo el resumen de esta historia. Estela, Estela, ¿quieres continuar ahora o te guardas un poquito para después? Bueno, pues me guardo. Vale, muy bien, gracias. Nada. Pasamos a Laura, que se llama alias Alabama. Sí, hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta mesa redonda, por este Mujeres en Escena. Gracias por la presentación, Marina, y bueno, y agradecer sobre todo a Rosa María Rodríguez Magda. Gracias, Rosa María, por la invitación. Y nada, bueno, voy a transmitir mi visión, parte de mi experiencia, que es lo único que puedo compartir con vosotras, es digamos, mi viaje personal, ¿no? Dentro del marco artístico. Para mí, mi naturaleza femenina, mi condición de mujer dentro del oficio,
siempre me ha acompañado, ¿no? Y inevitablemente, yo creo que a todas, ¿no? Son dos aspectos indivisibles de los cuales me siento orgullosa, ¿sí? Me gusta este tema, me gusta el tema mujeres en escena, porque somos muchas las que nos dedicamos a las diferentes disciplinas dentro del ámbito de las artes escénicas y visuales, cámaras, técnicas de sonido e iluminación, vestuario, escenógrafas, dramaturgas, directoras, bueno, y un largo y extenso etc., ¿no? Es cierto que en mi oficio siempre se ha dicho de él que está lleno de putas y maricones. Esto es así, ¿no? Yo he visto y me he sorprendido a mí también en determinadas situaciones como compañeras decían ser actrices con la boca pequeña, ¿no? Como si ser actriz fuera algo impuro, ridículo o vergonzoso, ¿no? Hasta hace bien poco, como ha dicho Antonia, bueno, hasta finales prácticamente del siglo XX, ¿no? Ser mujer dramaturga o directora aquí en España, pues era una labor prácticamente inviable, yo creo, ¿no? Y en apariencia, solo en apariencia, inexistente, ¿no? Y ser actriz, pues poco menos que una quimera, ¿no? Yo siempre digo que la vida me dio tanto amor en mis primeros años que todo lo que hago, todo lo que escribo, todo lo que leo, todo lo que interpreto, lo que escucho, cuando pinto o hago arte urbano con Cristian, con mi pareja, cuando doy clases de teatro, viene de ahí realmente, de ese amor que tanto me enseñó mi abuela hasta los 9 años. Porque yo renací a través de ese dolor y algo explotó dentro y salió, y eso sigue estando ahí acompañándome, ¿sí? Y bueno, y curiosamente, por este motivo, por este origen, existe la teatralidad, ¿no? Existe el teatro, ¿no? Esa palabra teatro, una palabra tan desgastada, ¿no? Pues viene de ahí, ¿no? De los primeros ritos funerarios. Ese misterio no es otro que el momento presente, cuando nuestras predecesoras y antepasados intentaban comunicarse con todo su ser ante aquella incertidumbre, ¿no? Indefensos ante la naturaleza y los animales, a quienes consideraban seres superiores, ¿no? Y tuvieran por primera vez conciencia de su propia existencia y la de otros, y quisieron trascender, ¿no? Yo el lunes, esta semana, me reía porque bueno, escuché una noticia. Han hallado dedos pulgares en una cueva llena de pinturas rupestres, ¿no? Y decían que los dedos pulgares que hallaron, las huellas, eran de mujer, porque eran más pequeños. Y yo me reía y decía, pues obvio, ¿no? Obvio, pues claro que había mujeres que pintaban en esas cuevas. No solo hombres, ¿no? Tenemos como la imagen del hombre de las cavernas. Pues claro que había mujeres que pintaban también, por favor, ¿no? Y bueno, por todo esto, yo digo como Christa Wolf, que yo tengo matria, ¿no? A mí me enseñaron hasta los 9 años a ser librepensadora, a imaginar. Somos seres de imaginación. Yo me subía a los árboles, cantaba, contaba historias, me tiraba, hacíamos un cartón y nos tiramos por el barranco cuando llovía y estaba todo embarrado, como si fuera un trineo. Toda esa liberación ha sido un camino hasta hoy bello y también duro como mujer, porque
porque mi manera de ver el mundo mi manera de, digamos, de ver el mundo que aprendí hasta los 9 no encajaba con el mundo. Y esto me hizo replantearme y cuestionarme todo mientras iba descubriendo cómo funcionaba, ¿no? Un mundo diseñado para que los hombres hagan y sean de una forma y las mujeres de otra, ¿no? Y es fuerte descubrir y vivir esto, ¿no? Y andar el camino. Y bueno, ahora mismo estoy a punto de abrir una escuela de artes en Picaña, que está siendo como un parto, en medio de una pandemia, con mucho trabajo, con mucha dedicación, como siempre he hecho, porque este sector siempre ha sido precario. Sí, me consta que actualmente hay ayudas a emprendedoras, pero no las suficientes. No hay suficientes para la cultura y la educación en general. Hay más mediocridad que excelencia. Y es que este desequilibrio empieza por un hilo muy sutil y tenso, que ya está instalado tantísimos años y que se puede hasta respirar, ¿no? cuando sucede, y que es la historia de todas y cada una de las mujeres. Mi historia es vuestra historia y vuestra historia es la mía. Y empieza por una palabra, por una mirada, una mano encima del hombro, una intención que va acabando y hace mella. Y es una tontería que dejas pasar, pero que al final no es una tontería. Y vas pasando hasta que quema. Por ejemplo, que te llamen chiquilla, ¿no? Trabajando en un teatro a mis 34 años, chiquilla esto, chiquilla lo otro, chiquilla. Bueno, pues a lo mejor mi compañera o mi compañero era pues absolutamente inconsciente de ello, ¿no? Pero bueno, chiquilla no deja de ser un diminutivo y a mí no me gusta subestimar a nadie y tampoco que me subestimen. Y yo le contesté como esa niña de 9 años, como esa chiquilla, ¿no? Le hubiera dicho, me llamo Laura, mi nombre es Laura, no chiquilla. Yo no te llamo a ti por tu nombre. Entonces, bueno, le puse un espejo, porque al fin y al cabo se trata de evidenciar este tipo de comportamientos, ¿no? Le puse un reflejo simple para que él entendiera y cortara ese automatismo que la mayoría de hombres tienen instalado por defecto. ¿Perdón? Tenemos problemas de audición. Tenemos problemas de audición. Sí, hola. A ver qué hacemos. Oye, bien. Continúa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís? Ahora, ¿Marina? Sí. Vale. Ahora sí. Sí. Bueno, pues un poco esto, ¿no? Que como que existe un afán consciente o inconscientemente de empequeñecernos, ¿no? Y al final es una cuestión de respeto hacia la vida, respeto hacia las personas, respeto en el trabajo, ¿no? Para que nos equilibremos es fundamental el respeto. Y bueno, yo he desarrollado la mayor parte de mi trabajo en Madrid, me fui con 21 años, he trabajado en obras que me han nutrido muchísimo, he podido profundizar en temas como los feminicidios de Ciudad Juárez con Grietas, he interpretado un protagonista masculino en La noche veneciana de Musset, una obra también basada en el muro de Pink Floyd, por su indagación en el sistema educativo y en la ruptura de los patrones establecidos. Conocí la visión de Strindberg sobre la mujer con la señorita Julia y bueno, y la última pues me dio la bienvenida a mi regreso a Valencia, que bueno, es Berlín, donde interpreto a Eva Braun horas previas antes de su muerte con Hitler, y bueno, es un monólogo inmenso y maravilloso de Josep Carles Lainer, ¿vale? He sido afortunada al trabajar tanto con directores como con directoras, con buenos equipos. He tomado decisiones, algunas más acertadas que otras, pero son mías, son mis decisiones.
que me han llevado a hacer obras, digamos, más transformadoras, ¿no? Con un proceso de creación. Sí. He intentado ir a castings. Quizá he hecho menos de los que se puede esperar siendo actriz, pero es algo que no va conmigo realmente. No me gustan los castings directamente. En la mayoría prima más el físico que la calidad de la intérprete, la imagen, dar el perfil. Hay bastante cosificación, sobre todo en el audiovisual. Y bueno, ya si eres actriz, modelo y azafata de eventos, las tres cosas ya ni os cuento, ya paro. luego, por ejemplo, a las actrices en concreto nos pasa una cosa, y es que tenemos varios estigmas muy concretos sociales, como puta, si no eres puta eres lesbiana. ¿Te Sí, parece, Laura, que nos vayas terminando después lo que tienes que decir, o quieres terminar ahora esta parte? No, así está bien, perfecto. Sí. ¿Así está bien? Sí, Muchas sí. gracias. Bien, Vale. porque nos estamos cambiando el tiempo. Claro. Vamos a ver, Amparo, tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Sí. Vale, pues bien. Mira, gracias a todas por estar y bueno, ya a Alina por haber coordinado la mesa en ausencia de su coordinadora, porque pobreta no ha podido venir, según has dicho tú, por causas de fuerza mayor. Yo me he centrado en unas preguntas que mandó Marina sobre la situación actual de la profesión y bueno, la cultura, la gestión, las posibilidades que tenemos como mujeres dentro de esta actividad cultural, ¿vale? Entonces, yo iba para economista, pero me encontré con 20 años que me dijeron sube a este escenario en un grupo independiente y ya me quedé, me enamoré del teatro y realmente estoy muy contenta de haber elegido esta vía porque aparte de pasármelo muy bien, he aprendido mucho y he podido hacer muchas cosas que me imagino que en otro ámbito no hubiera podido hacer. O sea, eso está muy claro. Me centro en artes escénicas y gestión cultural, ¿vale? No, trayectoria personal de lo que he hecho, dejado de hacer, ya lo ha dicho Marina, que a nivel de gestión, y yo creo que es interesante sacar conclusiones después de qué posibilidades hay, sobre todo dentro de la gestión cultural, porque es como los mediadores que pueden trabajar, sean visibles las mujeres en escena, en artes escénicas y en general. A mí me gustaría dejar claro lo que es una gestora cultural, un gestor cultural, que es una mediadora entre la creación artística o herencia patrimonial, el consumo cultural y la participación ciudadana para hacer viable un proyecto cultural que se inserte en una estrategia social y territorial. Esto es la definición como académica. Luego yo pienso que los gestores o las gestoras tienen que ser mediadores, tienen que ser activadores, provocadores, posibilitadores, destinados a facilitar entornos para vivir experiencias y para provocar curiosidad, reflexión y para reforzar el sentido de la comunidad. O sea, tenemos la responsabilidad de reforzar el sentido de comunidad. Luego, hay que saber establecer el vínculo entre la cultura como experiencia y las personas que habitan ese territorio. Luego, yo creo que se puede diferenciar entre gestión pública y gestión privada, pero yo pienso que una gestión cultural básicamente es pública. O sea, básicamente es pública. Hay gestores culturales privados, no quiere decir nada, pero yo creo que para incidir y tal, luego en políticas culturales que podemos hablar después, pienso que es importante centrarnos en lo que es la gestión pública. Luego, establecer este vínculo entre la cultura como experiencia y las personas que habitan el territorio, las personas beneficiarias de nuestra acción forman parte de una sociedad que, como todos sabemos, donde las desigualdades entre hombres y mujeres están presentes en todos los ámbitos de actuación. La gestión cultural no es una excepción. Luego, no podemos olvidar, porque hablamos de cultura sí, pero no podemos olvidar que la mayor violación de los derechos humanos la han padecido las mujeres en nombre de la cultura. Y en aras de tradiciones culturales aceptan prácticas discriminatorias y degradantes y son aceptadas en un análisis con perspectiva feminista. Los dejamos pasar como algo así, entre comillas, para no herir susceptibilidades. Si sabemos que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual, el género no deja de ser un conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Actualmente es más fácil modificar los hechos de la naturaleza, cualquier cosa que pasa controlas más a nivel técnico y tal, que los de la cultura. Nosotras, como trabajadores de la cultura, tenemos una responsabilidad añadida.
Según estudios realizados, y ahora me centro en lo que es la gestión cultural para que veáis la situación como está, entre ellos hay uno que es el perfil actual del gestor cultural en Cataluña, de Tino Carreño. La gestión cultural como profesión es una profesión que se feminiza, ¿vale? De la muestra estudiada, el 62% se identifican como mujeres y el 36% como hombres. Entre los profesionales de mayores de 50 años de edad, el 61% son hombres, mientras que el rango de menos de 30 años, el 80% son mujeres. O sea, que estamos presentes, pero luego tenemos el mismo problema que cualquier otra profesión. Techo cristal, bueno, cuando llegamos. El sector, es un sector donde las mujeres son más jóvenes. La edad media de las mujeres es de 37 años, mientras que la de los hombres es de 42 años. Entonces, las mujeres sí que están afectadas por la desigualdad en todas las profesiones de las artes escénicas. Los desafíos a los que se enfrentan las mujeres para desarrollarse en este sector no difieren de otros sectores. Tenemos el sistema sexo-género, las construcciones culturales, la feminización de las profesiones culturales, techo cristal que había dicho, la brecha salarial, la compatibilización de la creatividad con las responsabilidades domésticas. Esto es la sexualización del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos como un nicho donde las mujeres parece que se sienten más cómodas y estamos ahí como manteniéndolo, ¿vale? A partir de los datos estos que hemos dicho, podemos concluir que la feminización de algunas profesiones culturales responde muchas veces a las expectativas sociales, al acceso restringido de las mujeres a la formación adecuada, a barreras relacionadas con las características específicas del trabajo profesional en las diferentes industrias y actividades artísticas y, por supuesto, a las barreras simbólicas que asignan roles, espacios, talentos diferentes para hombres y mujeres. O sea, si vemos en la profesión artística, tenemos ámbitos que son como más dedicados a mujeres, sastras, por ejemplo, nunca se dice sastres, sastras, o yo que sé, maquilladoras, o ¿sabes? Ese tipo de historia, o que luego puede que haya más gente, pero en general está como muy marcado. Luego, técnicos, los técnicos básicamente son hombres. Luego, si vemos así en general, por ejemplo, vemos danza, teatro, normalmente en el ámbito de la danza hay más mujeres, que parece que fuera, cuando vas al conservatorio hay más mujeres que hombres. En el teatro normalmente no es que hayan más o menos, pero se visibilizan más hombres que mujeres. Digo, sí, hombres que mujeres. Pero luego preguntaba a Marina si en este aspecto a lo mejor sufren por edad, origen étnico, orientación sexual, algún tipo de discriminación. Yo quiero pensar que en nuestro entorno en general no. Quiero pensar, y por mi experiencia personal, no. Pero sí que, como os he dicho, las desigualdades están al orden del día. Lo que está claro es que el generalista humano sigue siendo masculino, o sea, que eso lo tenemos claro. Luego, yo pienso que una gestión cultural feminista, desde la perspectiva, tiene que dejar de un lado el éxito personal, tanto si es una gestora cultural como un gestor cultural, y dar la oportunidad a las mujeres de mostrar su trabajo antes de propagarse a sí mismo o programarse a sí mismo, aunque solamente sea por sororidad. Cualquier actividad artística depende de la práctica y, sobre todo, y de la visibilización. Esto es bastante inalcanzable para cualquiera de las creadoras españolas según en qué aspecto, dada la falta de oportunidades. Quiero decir, a nivel general, o sea, a nivel de mostrarlo. Se establece un círculo vicioso. No se dan oportunidades, no se tiene experiencia, no tienes experiencia, no se te tiene en cuenta. Pero claro, esa experiencia se marca desde esa perspectiva, desde esa jerarquía. Entonces la gente puede tener mucha experiencia, pero si esa experiencia no se da a conocer, pues es como si no tuviéramos nada. Bueno, porque una gestión cultural feminista no solo es poner sobre el escenario personajes femeninos empoderados, sino llevar esa reivindicación a la igualdad, o sea, de la igualdad al resto de los ámbitos. Permitir que las mujeres dejen de ser meros objetos, por ejemplo, personajes solo, y puedan visibilizarse como sujetos, entes dotados de conciencia, de voluntad, de ingenio y de virtuosismo. Es fantástico visibilizarse públicamente como aliado o aliada del movimiento feminista desde la gestión cultural, si desde la situación de privilegio que se tiene no se priorizan objetivos claros al respecto y realmente se impulsa la consecución de los objetivos de una agenda claramente expresada por el feminismo. Porque quedarse en los dichos sin llegar a aplicar en hechos es una forma más sencilla de convertirse en cómplice y básicamente cómplice del patriarcado. Hay iniciativas al respecto de
llegar a esto, a paridades, igualdades de ese tipo, que luego haré una crítica a esto, pero bueno. Que, por ejemplo, podríamos centrarnos en las temporadas de la igualdad, que me imagino que las conocéis todos, temporadas de igualdad, que era una iniciativa desde Francia, que lo que se intentaba es, en todos los ámbitos de la creación artística o de la participación artística, llegar a unas cuotas de paridad, que si no se llegaba al 50%, pero, por ejemplo, el objetivo inicial era del 40%, 40%, 60%, 40% mujeres. Pero resulta que, claro, todo esto tiene que ir acompañado, que sí que es verdad que ha habido compromisos personales, ha habido gente que se ha comprometido a este tipo de cuestión, pero lo que está claro que si no está apoyado por otro tipo detrás de políticas o de apoyos institucionales, lo que está claro es que no dejan de ser iniciativas muy individualizadas. Y entonces tenemos cantidad de datos, se pueden tener, pero esos datos están ahí, no los analizamos, no los seguimos, porque no hay medios, porque se prioriza en torno a otro tipo de cosas. Entonces, al priorizar otras cosas que parecen más importantes, pues resulta que tú tienes esa posibilidad, ves los datos, ves las desigualdades, ves la cuestión y solamente te reduces a lo mejor al día 8, Día de la Dona. Pues es un poco triste desde mi punto de vista. Luego, yo creo que como el compromiso hay que exigirlo y entonces yo creo que como mujeres que trabajamos en el ámbito artístico, que unas ya más directamente, otras menos directamente, pero podemos seguir incidiendo desde el movimiento, desde las asociaciones como Clásicas Modernas y como esto. Luego yo pienso que hay que exigir compromisos para el diseño de políticas culturales que tomen en cuenta las condiciones culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación de la mujer, condicionadas causadas por las ideas y prejuicios sociales que están entretejidas, ¿no?, en el género. No es solo cuestión de cuotas, aunque también. Un trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad. ¿Para qué sirve declarar una igualdad de trato si no existe igualdad de oportunidades? Entonces yo creo que eso es mucho más importante que tener un departamento solo de la dona o algo así. Pienso que los políticos, las políticas se tienen que comprometer para dar ese tipo de visualización continuamente y como objetivo prioritario. Yo pienso que no se puede impulsar una buena administración pública respondiendo simplemente a una normativa jurídica que establezca la igualdad entre hombres y mujeres. Hay que implementar medidas proactivas que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres, claro. Y además provocan en quienes las evalúan luego, por ejemplo, los jurados, la gente que es direcciones de teatros para pedir directoras artísticas, pedir directoras de orquesta, pedir autoras, escenógrafas, todo ese tipo de estudios, tengan dudas sobre sus capacidades políticas y laborales. O sea, en el momento que no hay una visualización clara, una visibilización clara, pues resulta que la gente cuando tiene que tomar decisiones, no es solamente por parte de los hombres, o sea, en gestión, mujeres en gestión cultural, que no tomas eso porque no te suena, no has hecho ese trabajo previo, y yo creo que es lo más importante, porque si no, no adelantamos nada. Yo en mi experiencia personal he procurado mantener siempre grupos, equipos, o sea, siempre los equipos me ha gustado montar equipos y realmente pienso que el resultado ha sido positivo. Yo creo que el intercambio de ideas y conocimientos entre equipos igualitarios, con establecimiento de bases comunes, o sea, pienso que es importante no que sean igualitarios los equipos, sino que las bases sean comunes a esas personas. En la ejecución de tareas proporciona una agilidad de trabajo impensable, una optimización del tiempo y un progresivo cambio en la mirada para poder detectar esos útiles factores que hablábamos antes de discriminación que tenemos las mujeres continuamente. En la misma gestión cultural, lo que está claro es que hay muchas más mujeres que hombres, lo hemos visto antes, con una serie de condicionantes, también lo hemos visto antes, pero yo pienso que tenemos los mismos problemas que cualquier otra profesión, que decir, llega un momento que los órganos de gestión, de dirección y tal, cuando se va a decidir por parte de los mismos políticos o de otros gestores que están en mayor nivel, por ejemplo, pues entonces tenemos el mismo problema. No se duda sobre las capacidades políticas y laborales porque realmente hay unos condicionantes y hay unos techos que igualmente nos los ponemos nosotras mismas también, a veces. Y yo pienso que hay que exigir esa priorización,
desde los partidos políticos, de las asociaciones, de lo que sea, y exigir la responsabilidad, sobre todo, yo creo que a todos los gestores en general, pero yo pienso que a las gestoras en particular se tendría que exigir muchísimo más. Y luego... Sí, bien, luego si quieres terminamos. Bueno, nos estamos pasando de tiempo, pero parece que aguantamos bien. En este momento las personas que están no protestan. De acuerdo. Mira, yo iba a deciros, quería haceros una pregunta. ¿Pensáis que ha cambiado la situación después? O sea, en el momento del confinamiento, es verdad que nosotros desapareció cualquier representación teatral, se cerró todo. Toda expresión artística quedó cerrada. Individualmente empezaron a salir algunas expresiones culturales que nos llegaban a través de los medios audiovisuales, a través de la televisión o a través de internet, poco a poco fue saliendo. ¿Vosotros creéis que ahora, en la época de la normalidad, o por lo menos en las comunidades donde podemos llamar que estamos en la nueva normalidad, creéis que verdaderamente tenemos un futuro por delante, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Amparo, pero también toda vuestra experiencia, la que habéis acumulado? Esa es la pregunta que yo quiero lanzar. ¿Las cosas van a cambiar? ¿O vamos a estar dentro de este túnel? ¿Las cosas van a cambiar? No es solamente para nosotras, vemos alguna posibilidad. Aquí en esta comunidad vemos más posibilidad. En Madrid la gente se queja, pero también he visto que ahora hay alguna que otra posibilidad. Hablemos. Sí. A ver, muy bien, Antonia. Bueno, el problema yo lo veo en dos sentidos. Por un lado, creo que el público tiene muchos deseos de ir al teatro porque ha pasado demasiado tiempo frente al online y a la pantalla. Pero por otro lado tenemos que la industria teatral se ha quebrado, se ha fraccionado y se ha hecho bastante polvo durante esta época. Entonces, bueno, va a haber que hacer toda una labor de apoyo y de reconstrucción a los equipos teatrales. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Hacedlo como queráis. Pedid la palabra a vosotras. Yo. ¿Amparo? Sí. Yo creo que, o sea, no va a cambiar demasiado, según mi punto de vista. Vamos a ir un poco más despacio que íbamos, cosa que era un poco triste porque tenemos una tradición de funcionamiento. Ahora sí que no oigo, ahora. Tenemos una tradición de, o sea, tenemos una, no me gusta decir industria, ¿no? Me gusta industria cultural, que dice, no, esto no me gusta decir industria, pero en Valencia, en la Comunidad Valenciana y tal, tenemos una industria cultural muy frágil, pero tenemos una industria cultural muy frágil porque yo pienso que adolecemos de políticas culturales hace muchos años. Y entonces este es el problema. Entonces ahora a esa política cultural de la que hablaba, yo creo que tenemos que unir toda una serie de ayudas económicas, lo mismo que cualquier otro sector. O sea, es que están haciendo venga de medidas y resulta que la cultura parece que como es una cosa que, pues no ayudan. Entonces, pero cualquier persona, es que además no lo hacen conscientemente. O sea, yo que he tratado con cantidad de concejales de cultura a lo largo de toda la gestión y tal, y de consejeros y de toda esta gente, de repente, o sea, es como si, y la cultura, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo pienso que es importantísimo que eso lo hagamos incidir continuamente, porque hace poco hicieron una manifestación los técnicos de teatro, porque también eran los grandes olvidados de las ayudas, ¿no? Es decir, actores, compañías. Yo creo que es que se mueve tantísima gente alrededor que las políticas van más allá de una simple política de ayuda cultural, de decir, vamos a hacer más representaciones. No, es que tienes que apoyar toda una base y esa base tiene problemas económicos, tiene problemas sociológicos, tiene muchos problemas que esa es una política más. O sea, yo siempre me he enfadado muchísimo cuando se habla de esto de política de educación, política sanitaria. Bueno, es que la política pública cultural es muy importante, es básica para todos nosotros y para nuestro desarrollo como mujeres, mucho más. Claro. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir?
Laura o Estela. Yo creo que, bueno, vale. A ver. Pienso también durante toda esta época de la pandemia cuánta gente, qué mal lo ha pasado y lo sigue pasando las compañías de teatro, los productores, los directores, los teatros mismos. Es un momento terrible, desde luego, como no haya un apoyo profundo a todo este sector, la gente se puede morir de hambre. Es decir, ¿cómo sobrevive una persona cuando ya se cierran todas las puertas? Es la pregunta. Muy bien. Laura, ¿algo más quieres añadir? Sí, yo continúo, bueno, sigo diciendo que este oficio es una crisis permanente. O sea, tú convives con ella, yo, hablando de mí en este caso, yo soy pluriempleada las 24 horas del día. O sea, cuando estaba en Madrid estudiaba, tenía 2 empleos, ensayaba, hacía una obra, a los 2 meses haces la obra, el sueldo es muy relativo. Quiero decir, eso es algo que siempre ha estado ahí antes, durante y ojalá después de la pandemia. Ahora quizá esas cosas se evidencian más que nunca, pero siempre han estado ahí. ¿Sí? Yeah. Entonces yo creo que estamos en un momento lleno de posibilidades. La educación en la infancia y en la adolescencia yo creo que es imperativa, es más importante que nunca y sobre todo atender a nuestros orígenes, mirarnos dentro, profundizar, enraizarnos mucho y volver a descubrir esa fuerza, ¿no?, tan poderosa que tenemos nosotras, que tenemos las mujeres. Muy bien, gracias. Antonia, ¿nos puedes contar tu experiencia de las mujeres? Porque es muy interesante. Bueno, yo llevo varios años, concretamente 8 años en Burjasot, haciendo un taller terapéutico dirigido a mujeres, que para mí está siendo una experiencia absolutamente enriquecedora. He aprendido muchísimo de ellas y del proceso. El proyecto surgió hablando con un médico amigo del centro de salud de Burjasot y queríamos hacerlo dentro del mismo centro de salud, pero curiosamente hubo una oposición por parte de los trabajadores y trabajadoras del centro, como que aquello no cuadraba, que aquello no era sanitario. Total, que tuvimos que irnos al amparo, al abrigo del Espai Dona, que es un organismo que forma parte del ayuntamiento dentro de la Concejalía de la Dona, y entonces es Espai Dona quien lo organiza. Son mujeres que, bueno, taller terapéutico, hablando así parece que son mujeres que tienen perdido el norte. Bueno, hay el tipo de mujeres que asisten a estos talleres, pues hay muchas mujeres con una depresión tremenda, con mujeres maltratadas. Básicamente es la falta de autoestima. Entonces, un eje, un objetivo de estos talleres para mí es el poder de la autoestima y el valor de transformar la propia realidad, conociéndose a cada una, a ella misma, a las otras compañeras y trabajando. Además, son trabajos muy físicos, muy psicofísicos, a través del cuerpo, a través de conocer su cuerpo, amar su cuerpo, amar el cuerpo de las compañeras y a partir de ahí empezar a aprender incluso hasta a respirar, que es una cosa que nos parece una tontería, pero que es la base de la vida y que muchas veces no sabemos ni respirar. Entonces, respirar bien, tomar ese aliento para transformar lo que no nos gusta de nuestra realidad. Este tipo de talleres también los he dado con el Ayuntamiento de Valencia y con la Dirección General de la Mujer de la Generalitat
hice un taller también muy interesante para mujeres en situación de vulnerabilidad, que la verdad es que fue duro y de hecho debo decir que el taller no se completó en su conjunto de sesiones porque había tantos problemas, había mujeres sin techo, había mujeres que estaban acosadas por sus maridos y en fin fue muy difícil concluirlo, pero el tiempo que duró fue muy interesante. Fue para mí una experiencia flipante. Bueno. Bueno, no, y si tengo un poco de tiempo quería acabar de dar 3 propuestas porque como creo que hay que hablar de cosas concretas y creo que 3 propuestas de visibilización basadas en experiencias que yo he tenido, una serían estos talleres, otra sería hacer lecturas dramatizadas y encuentros con autoras en las bibliotecas, me parece que sería un trabajo muy interesante de visibilización. Otro club de lecturas de textos teatrales como el que estamos haciendo a través de ABED en colaboración con el Instituto Valencià de Cultura. Yo estoy coordinando uno de los clubes de lectura, él también está siendo súper interesante y serviría para visualizar a autoras. Y otro sería los trabajos en el aula con textos de autoras, que se está haciendo en Madrid a través de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, donde los profesores trabajan esos textos con los chicos y las chicas y después hay encuentros también con los autores, en este caso sería con las autoras, donde se va enriqueciendo todo este proceso. Son mis propuestas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna propuesta más? Bueno, yo le quería comentar con respecto a lo que ha dicho Antonia. Bueno, yo hace 2 años, de hecho, propuse en la biblioteca de aquí de Picaña justamente eso, lecturas dramatizadas sobre mujeres y ahí lancé la propuesta. Gracias, Antonia. Muy bien. Muy bien, gracias a todas. Yo, si queréis, damos las palabras por si alguien quiere intervenir y si no os paso a leer ese pequeño texto que me ha mandado para este acto, concretamente Jessica Fortún. Voy a encender la luz que me he quedado sin luz. Se te ve. Vale. Ya estoy de vuelta. Si alguien quiere intervenir antes, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de las presentes? Bueno, pues entonces yo leo una parte del texto que ha mandado. Dice, estábamos en primera línea, está refiriéndose al momento de la pandemia, en el momento en el confinamiento. Dice, estábamos en primera línea de batalla ayudando al bienestar de la población. Dice, pero cuando todo empezó a volver a la nueva normalidad, nos hicieron sentir que no éramos espacios seguros y que nuestro trabajo, que habíamos hecho, ahora lo teníamos que cobrar, pero que no era importante. No pude evitar sentir que las fuerzas me fallaran. Llevamos tanto tiempo luchando por visibilizar nuestro trabajo, por hacer entender que sin nosotras nos perdemos la mitad de todo, y cuando parecía que esta lucha empezaba a dar sus frutos, entonces viene una crisis sanitaria que hace que el mundo del arte agonice. Nos esperan tiempos difíciles. No hemos entendido que la cultura es aparte de ser un derecho fundamental, puede ser la clave para ayudar en un momento de crisis. Somos un bien esencial. El ser humano ha necesitado el arte para su evolución. El teatro ha ayudado en épocas de guerra, ha concienciado, ha enseñado, y ahora parece que no importa, que estamos agonizando. Pero ahora, además, tenemos que luchar contra la invisibilización del arte.
Y esto justamente también para mí supone una esperanza, porque nosotras somos creadoras y crearemos un futuro para el arte. Y así termina. Bien, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, pues es muy Ok. bonito todo el texto. Yo he subrayado solamente algunas cuestiones. Bien, pues amigas mías, ha sido un placer compartir la tarde con vosotras. Yo lamento que no haya podido cada una de vosotras exponer en toda la extensión todo lo que hacen, todo lo que han hecho y cómo lo habéis hecho. Pero sí que habéis hecho propuestas que nos unen. Sobre todo, yo también coincido con lo que habéis señalado en vuestras exposiciones, que necesitamos como nunca el aporte de lo público. Y sobre todo, como dice Amparo, necesitamos que de una vez por todas haya un proyecto cultural. Es decir, no puede ser que se hagan parches, cuestiones, cosas aisladas. Y ya veo la capacidad que tenéis para reinventaros, pero sobre todo hay que cobrar. Hay que cobrar. Bien, yo por lo menos es lo que sí que creo que compartimos todas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Si alguien quiere intervenir, lo puede hacer. Y si no, pues nos vemos el próximo miércoles de la próxima semana, que hablaremos de la igualdad también se aprende. Estamos en torno a la coeducación, claro, y el aprendizaje de la igualdad, que es la coeducación. Participarán en la mesa redonda Lola López, que está en el CEFIDE de Inclusiva, está también Ana Julián, que está en el proyecto de Coeducacentres, y la directora coordinadora del Plan Director de Coeducación, que es Nati Rosario. Con todas ellas moderaré la mesa y os invito a que os volváis a conectar el miércoles próximo. Muchas gracias y buenas tardes.